Hola a todos, estamos en Tu Pediatra, un espacio que hemos diseñado para que la familia aprenda sobre procesos de crianza y salud. Hoy tenemos una invitada muy especial, a Margarita Hoyos. Ella es psicóloga, especialista en duelo, en procesos de muerte y crecimiento personal. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Paula. Es un honor para mí tener la compañía tuya en esta serie de programas que estás haciendo tan maravillosos y tan necesarios para la sociedad. Muchas gracias, Margarita. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todas las familias y para nuestro crecimiento personal, es sobre el duelo. Yo quiero que nos cuentes y le cuentes a nuestros visitantes qué es el duelo. Bueno, el duelo es una palabra que se ha prostituido tanto que vale la pena que tú hagas este énfasis en lo que es un proceso, en lo que significa vivir un camino, es un recorrido, es una forma de vida, y que es aquello que ocurre frente a la pérdida de algo significativo en mi vida. La gente siempre está teniendo el término muy circunscrito a la muerte o a las tragedias, pero realmente el duelo tiene que ver con cualquier tipo de pérdida que sea significativa, que tenga un valor vincular a la persona que ha asumido esa pérdida. Por lo tanto, en ello está implícito la pérdida de una mascota, si nos referimos a los niños, cuando el niño pierde el año o tienen que trasladarlo de una ciudad a otra, entonces sus contextos cambian. Hay una serie de pérdidas que se van asumiendo a lo largo de la vida, con el crecimiento, con la pérdida de los dientes, con el que nos pongan unas gafas de pronto, con el que nos tengan que poner unos brackets y tengamos que ir al colegio con ciertos aparatos, y luego vamos por la vida creciendo y vienen apareciendo otro tipo de pérdidas, como pues las que vamos asumiendo con la edad, que ya nuestro cuerpo no responde lo mismo, nuestra memoria ya no es igual, bueno, en fin, son una serie de pérdidas. Es importante aclarar que hay dos tipos de pérdidas: las físicas o tangibles, que son las que vemos, ¿no? Y las simbólicas o intangibles, que son las que no se ven, pero que están implícitas dentro de ese proceso de duelo. Entonces te voy a poner un ejemplo. Sí. El niño, el papá le regala un muñeco, un peluche, o el Super Batman, o el Robin, o lo que sea. Para el niño, el muñeco tiene una simbología, porque no es solamente el muñeco de su preferencia, sino que fue regalado por su papá o su mamá o una persona importante en su vida, para la que él le ha depositado una carga energética a ese objeto. Entonces, cuando ese objeto se pierde, el niño puede hacer un proceso de duelo profundo que no se resuelve comprándole otro Batman, ni diciéndole que más se perdió en el diluvio, ni diciéndole que no llore por bobadas, porque el niño realmente está llorando por algo que es material y físico, pero más allá de eso es por lo que representaba ese juguete o ese objeto en la vida del niño. Entonces, siempre que estamos asumiendo un duelo por una pérdida, estamos asumiendo pérdidas tangibles, visibles, medibles, y ese tipo de pérdidas que no se ven y que para cada persona son valiosas, y que por lo tanto a veces la gente afuera no lo ve. Margarita, ¿cómo un niño, de acuerdo a su edad, puede manifestar un duelo? Bueno, vamos a partir de la teoría de los grandes estudiosos de los niños, que es Piaget, ¿no? Fue uno de mis grandes, digamos así, maestros en la universidad. Y es que la evolución del pensamiento, que parte de lo mágico, va pasando por lo concreto, va pasando por lo abstracto, por lo simbólico, hasta llegar al pensamiento adulto, pues hace que el duelo de un niño, por eso, sea diferente al de un adulto. Pero eso no quiere decir que un niño no haga duelos. Correcto. Los adultos siempre creemos, no, él no se dio cuenta, él no se ha dado cuenta de lo que está pasando, los niños no entienden, no oyen. Y les voy a decir una cosa: el niño desde el vientre materno está sintiendo absolutamente todo lo que está viviendo, tanto su madre como su contexto familiar, frente a las pérdidas. Entonces, ese niño, la diferencia entre el duelo de un niño y el de una persona que ya tiene un pensamiento abstracto lógico, es que el niño sabe que está pasando algo, pero no lo puede interpretar. Entonces, a veces es más difícil por eso. Su pensamiento mágico, entonces vamos al niño pequeñito,
al que le dicen que el abuelito se quedó dormidito, o que el hermanito se lo llevaron para el cielo y que ahorita es un angelito. Entonces usamos eufemismos que hace que el niño se sienta mucho más confundido, porque para el niño, en la etapa preoperacional concreta, ¿no?, el pensamiento mágico, para ese niño la muerte puede ser reversible. El cielo es un lugar a donde se puede ir, el angelito es algo que puede volver, el abuelito dormido es que se va a despertar. Entonces, hay mucha gente que dice que le parece muy cruel hablarle a un niño con los términos que correspondan, pero es lo más sano. Al niño hay que usarle la palabra que es. Tu hermanito, tu papá, tu abuelito murió. Y murió significa que su cuerpo ya no respira, ya no va a volver a abrir los ojos, ya no va a volver a hablar, ¿sí? Puede sonar muy duro, pero eso le hace menos daño al niño que si le decimos que es que el abuelito emprendió un viaje y entonces el niño siente que el abuelito se fue, no se despidió de él y no va a volver nunca. Entonces, ante todo, para el niño ser muy concretos. A medida que van avanzando, ya se incorpora en el pensamiento del niño la irreversibilidad de la muerte. Estamos hablando más o menos de qué edad. A partir de los 6 años en adelante, el niño ya entiende que la muerte es un acto definitivo, que no hay reversa, ¿sí? Luego vamos avanzando hacia el pensamiento más abstracto del adolescente, y lo que sucede con el adolescente es que precisamente por haber entrado en ese concepto abstracto, filosófico, existencialista, entonces son los que hacen los duelos más difíciles, porque viene una pelea con el tema de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué morimos? ¿A dónde vamos? Entonces todas esas son preguntas que se hace un adolescente, que muchas veces pues el adulto, por el temor, porque a veces los adultos ni siquiera tenemos la respuesta de eso, entonces pues ¿cómo le vamos a responder a un adolescente? Por eso decimos que para poder ayudar a alguien que esté en duelo, primero tenemos que empezar en casa. O sea, primero tenemos que aclarar para nosotros qué es la muerte, qué significa que alguien muera, en qué creemos, porque pues dependiendo de cada creencia también le vamos a dar un sentido a esa muerte. Si hay gente que cree que existe la reencarnación, o que existe el cielo o el infierno, o bueno, cualquiera de esas creencias que están circunscritas a las religiones y a las creencias religiosas. De todas maneras, para cualquier persona, así se declare agnóstico o ateo o como se quiera llamar, para cualquier persona la búsqueda en el proceso de duelo es encontrarle un lugar a su ser querido después de la muerte. Entonces, para muchos que no creen que exista un lugar después de la muerte, es significativo esa frase de Van Gogh que decía: cuando tengo una necesidad de un Dios o de una religión, salgo a la noche y miro las estrellas. O sea, siempre tendremos un sentido, ¿no?, de permanencia, así sea a través de que creamos en la energía cósmica, a través de que somos seres de luz, energéticos, y que muchos elegimos, yo por lo menos elijo creer que quien muere vive conmigo en el recuerdo, en el amor y en mi corazón. Es mi creencia. Es como tratar de darle un sentido a saber qué pasa después de la muerte, ¿no? Es esa pregunta como eterna de saber qué pasó con ese ser querido que partió, si hablamos de muerte, un duelo por muerte, y saber que de pronto dónde está, y será que yo voy a encontrarme con ese ser, esa persona o no, y si tengo la esperanza o no de verlo en algún momento. Exactamente, ¿no? Digamos que ese es el gran parangón del duelo, ¿no? Hay un inicio en el duelo en que obviamente esas preguntas existencialistas no están, porque mi cuerpo, mi psiquis, mi alma, mi todo, mi fisiología, mi piel, mis latidos del corazón, están todos aunados a ese impacto y a ese shock que cada persona recibe cuando le dan la noticia de que alguien murió, ¿sí? Y estamos incluyendo en esto las mascotas, pues es importante que sepan también que para un niño la muerte de su mascota, del compañerito del colegio, de cualquier persona que no necesariamente tenga un vínculo consanguíneo, es importante para él. Entonces, primero es mi cuerpo en acción. Ahí en eso nos parecemos a los animales. Y vamos a hablar del cerebro reptil, ¿sí? Entonces, en el cerebro reptil están todas las reacciones instintivas propias de todos los animales. Es el grito, es el llanto, es la desesperanza, es la búsqueda, ¿sí? Luego aparece el neocórtex, que obviamente eso ya no está en los animalitos,
porque alguien me decía, no, es que los animalitos no sienten, no lloran, no. El animalito llora, aúlla, deja de comer, o sea, todo lo fisiológico que también vivimos nosotros, que lo viven los niños, está presente, siempre está presente al comienzo del duelo. ¿De qué va a depender que ese lapso de tiempo sea más corto o más breve? De que si la muerte es inesperada, abrupta, o es una muerte traumática, impactante, sea por un homicidio, un suicidio, un accidente, el tiempo de shock y de defensa del organismo es más largo. O sea, yo voy a permanecer más tiempo en shock, en mi cerebro reptil, viviendo todas esas emociones instintivas básicas del ser humano, mientras esa noticia entra a mi neocortes y a mi cerebro de lógica y de razón para poder saber que lo ocurrido está. Cuando precede una enfermedad, que es un paciente que ha venido enfermo, que uno ha visto el deterioro, que uno va viendo que la persona se va apagando, no quiere decir que no haya un impacto también, lo hay, pero el impacto es menos porque diríamos ha habido un duelo anticipatorio, en donde tú te has ido preparando para una noticia que es inminente porque estás viendo el deterioro de tu ser querido, ¿sí? Entonces nos estamos refiriendo a esas muertes de impacto que ocurren en un momento dado. Entonces, ¿qué viene después de ese impacto? O anestesia emocional que llamamos, donde la persona muchas veces ni puede llorar, está como un zombie, no reacciona, que uno dice, oh, qué fortaleza la que tiene esa señora. No, ninguna fortaleza, está en shock. Está anestesiada emocionalmente. Como que no, le pasa a uno como que no lo cree, ¿no? Como que cree que eso está en una pesadilla y que en algún momento se va a despertar y que no ha pasado nada. Total, así es. Ahí es donde te llegan a tu consulta, porque entonces llegan con toda la sintomatología de insomnios, inapetencia o exceso en las comidas, o la persona está hipervigilante, hiperreactiva, llegan con migrañas, con problemas digestivos, gástricos, dolor de garganta, o sea, hay una serie de sintomatología física que va apareciendo a medida que la anestesia va bajando y que entonces ya empieza la psiquis a comprender o a entender que aquí esto sí ocurrió, o sea, ya no le puedo hacer el quite, esto sí ocurrió, esto sí es real, la persona murió y ya no hay reversa. En el niño chiquito, volvamos al tema, en el niño chiquito, como le dicen que emprendió un viaje y que se fue para el cielo y todo lo demás y que Dios se lo llevó, entonces pues en el niño chiquito el duelo no empieza porque para él que emprendió un viaje es literal. Está esperando que vuelva. Y está esperando que vuelva. Entonces muchas veces el niño se demora o hace un duelo patológico porque no le dijeron la verdad. Porque no le dijeron que es que realmente su papá, su mamá, su hermanito murió y que morir significa que ya no lo vamos a volver a ver más. Pues esas ideas del reencuentro y todo eso es muy romántico, la verdad me parece complicado en un niño, porque he tenido casos de niños que han hecho intentos de suicidio, porque les dicen, no, es que tu hermanito murió y está en el cielo allá con los angelitos, los querubines, feliz, contento de la pelota, y entonces el niño dice, y a mí aquí me toca madrugar, ir al colegio, hacer tareas, entonces yo me quiero ir con mi hermanito, y se ha visto niños haciendo intentos de suicidio, ¿no? Por esa fantasía y ese pensamiento mágico de que el cielo es un lugar, ¿no? Maravilloso a donde pues yo quiero ir y quiero estar con mi hermanito. Entonces es importante decir que la persona que muere va a algún lugar, pero que tú no puedes ir hasta que te corresponda. Cuando a ti te corresponda, tú irás. Y allá veremos si nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos. Por ahora los vamos a recordar, los vamos a sentir en el corazón. Yo creo que es más válido eso, porque los adultos creemos que para evitarle el dolor al niño es mejor hacerle un cuentico de fantasía, ¿no? Entonces, en eso les hacemos más daño y los perjudicamos porque después llegan a la adolescencia y se enfrentan con la realidad del duelo y con toda esa angustia existencial que vive un adolescente y que se da cuenta que le echaron un cuentico que no era verdad. Hay ejemplos muy claros en que el usar eufemismos y el tratar de disfrazarle la realidad al niño que para que no sufra, ¿no? Para que no llore, porque le tenemos tanto miedo a las lágrimas que hacemos hasta lo imposible para evitar que las personas lloren, porque es que no hemos podido aprender que el llanto
las lágrimas y las expresiones de dolor y de sentimientos son propios a un proceso de duelo. Entonces tengo una anécdota de una persona que me consultó ya en edad adulta, y haciendo la anamnesis descubrimos que él a los 4 años, en un accidente, habían muerto sus 2 padres, él era hijo único, y pues la abuelita quedó al cuidado de él y le dijo que sus papás se habían ido en un viaje a la luna. Entonces este criatura de 4 años se asomaba por las ventanas a mirar la luna todas las noches, a ver a qué horas esperando a sus papás, con un sentimiento encontrado, por un lado, de que sus papás se fueran, entonces estaba muy bravo de que sus papás se hubieran ido y no lo hubieran llevado, pero por el otro lado se sentía totalmente abandonado de que lo hubieran dejado. Bueno, finalmente, como todo secreto sale a la luz, pues no faltó el primito mayor de él, cuando él ya tenía como 8 años, y le dijo, ¿cuál luna? Su papá y su mamá se murieron hace 4 años, ellos no están en ninguna luna. Entonces pues este niño entra en cólera, y la única relación, el único vínculo afectivo que tenía positivo en su vida, que era su abuela, pues se distorsionó, porque él entra en rabia con su abuela, en reclamo, a decirle, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Y pues se pierde la confianza, ¿no? Ese y otro caso, como un niño también de 5 años, que le dijeron que su papá había muerto. Cuando él pregunta, porque es lo que tú decías ahorita, ¿no? Todos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con la gente que se muere? El niño preguntó y la mamá le dijo que estaba en el cielo. Como el niño tiene pensamiento todavía concreto, le dije, ¿y dónde está el cielo? Entonces pues la mamá, en su necesidad, le dijo, arriba, allá donde están las nubes, allá es el cielo y allá van todas las personas que mueren, además las buenas, ¿no? Que es una dicotomía bastante complicada. El niño entonces pasó el tiempo y así quedó, porque el niño te hace una pregunta y a los 2 minutos está jugando. Por eso es que el adulto cree que a él eso no le importa, porque no lo percibe como nosotros lo percibimos. Total. El duelo del niño es en picos, el duelo del adulto es más prolongado en sus estadios. El niño puede llorar 5 o 10 minutos y a los 10 minutos está jugando, viendo un programa de televisión y riéndose. Este chiquitín hicieron un viaje y se montó en un avión, y cuando estaba obviamente en las nubes empezó a gritar, papá, papá, papá. Entonces se volteó donde la mamá y le dijo, tú eres una mentirosa, porque yo aquí no veo a mi papá ni veo a nadie. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Es la pérdida de confianza en el adulto, que el niño siente que le dice mentiras. Entonces, Margarita, con estos ejemplos tan lindos y tan didácticos que nos acabas de dar, a un niño, también de acuerdo a su edad y a su lenguaje, ¿cómo le hablamos de la muerte? Lo digo en qué sentido, en que nosotros estamos en una cultura en donde le tenemos miedo a hablar de la muerte, y así de pronto no esperemos, entre comillas, porque puede ser inesperado, como ya lo dijimos, pero así no haya nadie enfermo en la casa ni nada. Yo pienso que sí es importante a los niños hablarles de la muerte, decirles que nosotros somos solamente un paso en este mundo y que lo único que tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a morir, ¿sí? Y que no siempre se muere el más viejito, no siempre se va a morir el abuelito, no siempre se va a morir de primeras el que esté enfermo, sino que nos puede coger de sorpresa. ¿Cómo le explicamos eso a un niño para que entienda la dimensión que tiene eso y que de pronto no sea tan difícil? Porque yo creo que parte de lo que es tan difícil de nuestros duelos es eso, es que a nosotros de pronto nunca nadie nos habló de la muerte, o tenemos miedo de hablar de la muerte, y cuando nos toca enfrentarlo es cuando nos llega, no antes, cuando debimos habernos preparado mucho antes. Exacto, como tú bien lo dices, somos una sociedad triunfalista, competitiva, que propende por el ganar, por el triunfar, por el éxito. Y fíjate que tú, siendo médica, no sé qué te habrán dicho en tu facultad, pero a los médicos consideran que si un paciente se muere, entonces fracasó, cuando el médico debe saber que está preparado para la vida, pero también para ayudar a morir. Entonces, ¿cómo hacer para que en esta cultura en donde se percibe la muerte como lo trágico y el fracaso y lo que no se logró? Porque fíjate, cuando un papá pierde un hijo, se le muere un hijo, lo primero que dice es, yo no fui buena mamá, yo fallé porque yo debía haberme dado cuenta que esa fiebre que él tenía, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a que la muerte no es el fracaso de nadie, es el ritmo de la vida. Bueno, resulta que en el colegio, no sé si tú recuerdes, sí, porque tú estás
más cerca del colegio que yo, había una materia donde le hablaban a uno de los reinos animal, mineral y vegetal. Y le echaban a uno un discursito que si los profesores hubieran sido más allá, hubieran aprovechado para ir. Entonces dice, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, ya todo el mundo no se reproduce, ¿no? Sí. Ya eso hay que reevaluarlo porque ya hay gente que está eligiendo. Pero bueno, si hablamos de que el ciclo de la vida es ese, ¿por qué no aprovechar a los niños a decirle que todo lo que está vivo se muere? Todo. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando me preguntan cómo hago para preparar a un niño, yo les digo, mire, nada más cuando usted vaya al parque, usted va a encontrar hojas en el piso, ¿cierto? Bueno, pues, háblele que esa hojita está muerta. Esa hojita pertenecía a ese árbol y cumplió su ciclo y se murió y cayó. Y así como cae en la tierra para alimentar nuevamente, así nosotros cuando morimos alimentamos el gran cosmos o el gran espíritu, como lo queramos llamar, para retroalimentarnos a través de ese morir. Uno en un parque siempre ve o el grillo muerto, la hormiga muerta, el pajarito, la lombriz, pues por no esperar a que se muera la mascota, ¿no? Sí, porque pues ¿para qué vamos a esperar? Pero en la naturaleza misma nos habla, las hojas mismas, el color de las hojas. Entonces uno mira, le dice al muchachito, mira el color de las hojas, y tú le haces caer en cuenta y tú le explicas que todo lo que está vivo, obviamente el niño va a decir, o sea que tú también te vas a morir, mami, y tú le dices, sí, algún día me corresponderá a mí y algún día te corresponderá a ti. Hay gente que dice, ay no, pero es que si yo hago eso, entonces después el muchachito va a entrar en crisis y en angustia. Todo depende de la actitud con la que tú le hables, de cómo le muestres que el proceso de vida y el proceso de muerte van de la mano, porque así es. Mira, y tú le puedes explicar a un niño, mira, cuando tú respiras, vives, cuando tú exhalas, mueres. Vives y mueres. Entonces, en cada instante, ¿sí? Estamos viviendo, muriendo. Y es explicarle, la muerte no es solamente física, estamos muriendo cuando cambiamos los dientes. Estamos muriendo cuando ya tú terminaste el bachillerato y pasas a la universidad. Entonces, exacto. Entonces, vamos muriendo a ciertas etapas y vamos renaciendo a otras. Lo mismo ocurre cuando ya el cuerpo deja de tener presencia física, muere a este estado para vivir de otra manera. Cada quien pues buscará cómo interpretarlo, pero ojalá, señores, padres de familia, maestros, jamás le digan que Dios se llevó a su ser querido. Porque si ustedes quieren que ese niño, que ese adolescente tenga un desarrollo espiritual con cualquiera de las creencias que tenga, ¿sí? Jamás le digan que Dios le quitó la vida, porque el conflicto existencial que ocurre después es bastante difícil de recuperar y es a mí la que me toca después recibirlos en terapia, peleados con lo que crean. Pero es verdad, Margarita, uno pasa por eso, o sea, cuando uno tiene un duelo, uno siente que Dios lo está castigando. ¿Sí? Porque eso es lo que de pronto a uno le enseñaron desde pequeño, que eso es una manera de ver el castigo y que tienes que pasar por muchos procesos para poder llegar al cielo y encontrarte con Dios. Y pues no va en contra de ninguna religión, ni mucho menos, sino es la manera como decimos y como explicamos las cosas, sin tener pues que cambiar de religión y de creencia para poder entender que la muerte es un proceso natural. Yo encontré una frase en un libro que para mí me marcó, que decía, era de un pastor norteamericano, de esos que se casan y tienen hijos, y a él pues tuvo la muerte de su hijo, y obviamente él entró en una crisis existencial, y siendo un pastor y promoviendo una serie de ideas con respecto a su ser supremo, entró en una crisis y él hace un retiro temporal y sacó esta conclusión, una frase que para mí es definitiva, y es: el Dios en el que yo creo no me manda el castigo, ni una prueba, ni la muerte, me manda la fuerza, la sabiduría y la entereza para asumir lo que me corresponde a vivir, porque eso es la vida, hechos, eventos, situaciones, circunstancias. No hay nadie castigándonos, no hay nadie poniéndonos prueba, no hay nadie diciendo, venga a ver entonces si allá Dios por allá de barba blanca rascándosela, y venga a ver, este me lo va a llevar a través de un accidente, este me lo llevo a través de un suicidio, este vamos a mandarle una enfermedad y yo me lo llevo porque es que lo necesito acá. Porque son esas frases las que hacen definitivamente que un duelo se complique, porque el duelo es un proceso natural, es un proceso de adaptación
ante la pérdida de algo que me es significativo. ¿Cuándo se complica? Con todas esas creencias y paradigmas. Entonces yo te decía antes lo de los animalitos, ¿no? El animalito vive todo lo de su cerebro reptil. La diferencia con el humano es que el animalito no dice, ay, se murió mi perrito, porque es que yo por ir al parque a hacer chichi, entonces me descuidé a mi perrito y se murió. Una madre o un ser humano dice, es culpa mía, debí haber hecho, si yo hubiera hecho, si yo lo hubiera cambiado de médico, si yo le hubiera dicho que lo quería más, si yo. Entonces aparecen las culpas. En los animales no hay culpas. Eso es lo que nos diferencia del duelo de un animalito al del ser llamado ser humano, Homo sapiens. Que nos enredamos con las creencias, con los miedos y los paradigmas que se nos han ido pegando cual cadillo por la cultura a la que pertenezcamos. Entonces, Margarita, hablando de nuestros sentimientos y cómo fluyen nuestras culpas y estas etapas que sufrimos en el duelo, ¿cómo ayudamos a un niño que ha perdido a un ser querido, bien sea su mascota, bien sea su hermano, bien sea su papá, sus abuelos, para llevar un duelo sano? Okay. ¿Cómo ayudamos a que, pues es que quiero llegar como al punto también a que a veces como que no permitimos que ese niño llore, nos angustiamos, te lo digo porque me llega muy frecuente a la consulta, ¿sí? Se murió alguien en la familia, el papá, el abuelito, el hermano, y dicen, estamos muy preocupados porque es que el niño llora mucho, porque de pronto el niño en algún momento también tiene ese deseo de quererse morir, seguramente para quererse encontrar con ese ser querido que se fue. Empieza a bajar su rendimiento académico, empiezan a haber de pronto cambios en su comportamiento, empiezan a aparecer dolores en donde no los había antes. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a ese niño que está en duelo? Okay.